Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles por este medio nuevamente. Con algunos ya nos hemos visto en las clases prácticas y hoy me toca dar el tema de patología de mama. Bueno, entonces voy a compartir esta diapositiva. ¿Se ve en sus pantallas? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, vamos a empezar. Bueno, tenemos parece 4 clases. Referente a lo que es la patología de mama, vamos a hablar de lo que son las generalidades. Y aquí es una diapositiva en la cual en el cual un niño ve una estatua y prácticamente queda embobado, ¿no? A veces la lactancia les condiciona ciertos aspectos y cree que esa es su mamá. Y prácticamente había que conocer bien para no confundir. Su mamá anda riendo. Entonces es muy importante la anatomía de la mama, conocerla. Vamos a repasar un poco referente a los procedimientos quirúrgicos que debemos realizar ante ciertas patologías, ¿no? Esto no es exclusivamente de la mujer. Aquí en esta diapositiva vemos mujeres, pero también estamos viendo patología mamaria en el varón, ¿no ve? Hay que hacer radiaciones terapéuticas y ver los lugares donde vamos a irradiarlas, los sitios de recurrencia local, adecuación de procedimientos quirúrgicos. Entonces, es muy importante referente a lo que es la anatomía. Y empecemos con lo que es la embriología. Embriológicamente, la glándula mamaria viene desde el aspecto de la línea de la leche. Existe una línea de la leche que es una porción engrosada del tejido ectodérmico que se va a extender desde el pubis hasta la axila. Y es en el hecho que hasta el día de hoy, a veces tenemos algunas personas que tienen, tanto a veces, igual en varones encontramos que tienen algunos pezones en el trayecto de la línea de la leche, o algunas mujeres que tienen varias glándulas mamarias, especialmente estamos viendo en las axilas, ¿no? Por eso dice, desde el pubis hasta la axila. Esa es la línea de la leche, donde esa porción engrosada del tejido ectodérmico tiene que ir atrofiándose y se atrofia al primer trimestre de gestación. Esa línea de la leche se va atrofiando, pero a veces no logra atrofiarse y quedan remanentes, en lo cual estamos viendo nosotros en esta época a personas mayores con glándulas mamarias e inclusive pezones que puedan estar pendientes todavía, excepto en la porción del pectoral donde el pezón queda, el primordio del pezón. La glándula mamaria está derivada de la dermis y los conductos a partir del primordio del pezón. De ahí viene el sistema de conductos y vamos a ir repasando en ese aspecto. Situación anatómica de la mama está ocupando en la pared anterior torácica, como todos conocemos, entre las costillas, entre la segunda a la tercera costilla en la parte anterior y en la parte inferior está entre la sexta y séptima costilla. Y en la línea media el esterno, la línea del esterno, hasta la axilar media. En la axila tenemos 3 líneas, línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Entonces vemos que es a nivel de la línea axilar media, ¿no ve? Y aquí en esta parte la mama prácticamente sigue hacia la axila a modo de una cola, ¿no ve? Va al hueco de la axila. El peso de la mama hoy en día, bueno, normalmente hablamos entre 30 a 500 gramos, pero con la cirugía estética ya el peso de la mama puede variar diferentemente. ¿Qué hace esto? El hábito corporal es un factor importante en el tamaño y la densidad de la mama, que es uno de los mayores depósitos de grasa que existe en el organismo. Entonces, a veces cuando existe un detrimento de grasa, a veces las mamas son las que están cayendo, ¿no? En ese sentido es lo que vemos los depósitos. Referente a la piel, es de 0,8 a 3 milímetros de grosor. Y aquí tenemos lo que está en la parte circunferencial, se conoce con nombre de areola, y en la parte central es el pezón. Esto conocido como areola es el engrosamiento epidérmico como un disco, pero hiperpigmentado, con mayor pigmentación.
Están ricos en melanina y donde van a desembocar ductos hacia el pezón. Es bastante sensitivo, tal es el hecho que el bebé puede condicionarle algún tipo de daño a la mamá cuando está haciendo la lactancia, tal es el hecho que las abuelas todos tienden a decir que tiene que curtir, o sea, la mamá volverlo un poco más dura para que el bebé no le condicione ningún tipo de daño. Y acá tenemos unos tubérculos, y estos tubérculos, diríamos, como nodulitos que tiene en la areola, se conoce con el nombre de tubérculos de Morgagni. Pero, ojo, son de las glándulas sebáceas. Pero cuando la mujer está embarazada, estos crecen más, se hacen más prominentes estos tubérculos, y se conoce con el nombre de los tubérculos de Montgomery. Entonces, ahí viene la diferencia. Aquí tengo, por ejemplo, los tubérculos de Morgagni, es cuando se habla de una muchacha que no está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, hablamos de los tubérculos de Montgomery, que son mucho más prominentes. En números de 15 a 20 es lo que relata la literatura. Y son glándulas sebáceas que se encuentran a nivel de estas estructuras. Dentro de la anatomía vemos que la glándula mamaria, en la parte del tórax, existe un desdoblamiento. Aquí una fascia, se desdobla prácticamente esta fascia. Aquí hay una fascia superficial que va hasta la parte profunda. Hay un desdoblamiento, viene y se desdobla para cobijar prácticamente esta glándula en su interior. Y tiene unos elementos de fijación de la glándula mamaria que se con el nombre de ligamentos, los ligamentos de Cooper, que son tejido conectivo que están pegados en la fascia y que van a pegarse en la fascia profunda prácticamente. Están sujetando, son elementos de sujeción, son los que dan la firmeza y la dureza. Por eso hay muchas mujeres que tratan de evitar dar de lactar a sus niños. ¿Para qué? Para que no se elonguen esos ligamentos de Cooper y puedan caérsele las mamas, ¿no ve? Pero yo creo que más es el beneficio que se tiene el incentivar la lactancia. Posterior tenemos el espacio retromamario. Este espacio retromamario es el lugar donde prácticamente los cirujanos plásticos levantan o levantamos ¿para qué? Para colocar las prótesis. Hoy en día las prótesis que colocamos, prótesis de silicona, prótesis oroficiológica, colocamos acá en este espacio retromamario y comprimimos. Tal es el hecho que cuando una mujer dice, no, yo tengo prótesis, no puedo dar de lactar, es mentira, porque la prótesis está por detrás y la glándula mamaria está por delante, ¿no ve? Y tenemos esa aponeuritis profunda. Entonces, eso es el soporte conjuntivo de lo que es la glándula mamaria. Dentro de la unidad constitucional, vemos para el hígado, por ejemplo, es el hepatocito. Para la glándula mamaria hablamos del lobulillo mamario. El lobulillo mamario resulta siendo la unidad constitucional. ¿Y de qué está formado? Tenemos aquí, por ejemplo, el pezón y los conductos. Los conductos galactóforos. Estos conductos vienen a unas dilataciones que se conocen con nombre de senos, el seno galactóforo, ¿no? Y donde podemos encontrar algún tipo de patología. Por eso es que algunos tumorcitos aparecen en esta zona que los vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, en los senos, son los conductos y después vienen los senos. Y posteriormente hay conductos secundarios y los conductos terciarios, ¿no? Los conductos que van más allá hasta llegar al acino terminal. Y esos acinos terminales, vean, son acinos terminales donde están formación de células. Entonces, tenemos los acinos terminales. Esta sería la unidad funcional, unidad constitucional, el lobulillo mamario, ¿no ve? Y tenemos aquí, en esta diapositiva, tenemos las glándulas de Montgomery. Es en las personas que no están embarazadas. Decimos que el relleno mayor importante de tejido adiposo es en la glándula mamaria. Y esta glándula mamaria va a separar la mama del pectoral. O sea, en ese espacio retromamario se va colocando. Y de igual manera, entre los lóbulos se va acomodando la glándula, el tejido adiposo. Entonces, es prácticamente el relleno, el que va rellenando y formando el tejido mamario más compacto. Dentro de la irrigación de la glándula mamaria tenemos la aorta, procede de la aorta descendente. Y de estas tenemos 3 ramos importantes, ¿no ven? Las arterias intercostales posteriores, que son ramos anteriores. La mamaria interna, de igual manera, es la que va
de la subclavia y de los ramos intercostales y la mamaria externa. Entonces, tenemos que ver nosotros los ramos de las arterias intercostales, la mamaria interna y la mamaria externa. Esta externa va hacia la arteria axilar, ¿no ve? La arteria torácica lateral. Y ahí se forma una red anastomótica. Es un plexo circular prácticamente que está irrigando todo lo que es la glándula mamaria. Y a nivel profundo, igualmente, se hace otro plexo circular a nivel profundo. Y el sistema venoso va a seguir un trayecto paralelo como en las diferentes partes del cuerpo. Es un trayecto paralelo al sistema del riego arterial. Y aquí vemos los vasos transversos. Tal es el hecho que nosotros, por ejemplo, hacemos una cirugía y empieza a sangrar. Son los vasos transversos en un 95% a través de los perforantes. Y todos van a ir a la vena torácica interna. Y esta vena torácica interna desemboca en las venas innominales, de ahí al axilar. Dense cuenta que todo el sistema venoso va por la axilar y las tributarias que drenan la pared costal, el músculos pectorales y el tejido mamario profundo. O sea, todo va casi por las venas axilares. Bueno, el otro drenaje directo va a poder ir hacia arriba a través de las venas intercostales y que van a ir por las vertebrales a lásigos, ¿no? Y también tenemos el otro aspecto. Los vasos superficiales también van a ir hacia el cuello, hacia la región supraesternal y desembocan en las venas superficiales de la zona baja del cuello. Entonces, la parte del sistema venoso es casi paralelo al sistema arterial. Y vemos generalmente esos vasos transversos en la parte superficial. Esta es la parte superficial que van a desembocar y van a ir hacia la torácica, ¿no? Hacia la torácica, el sistema profundo de la torácica interna. Y de ahí va también por las axilares y las tributarias. Un aspecto importante que no podemos olvidarnos en el aspecto de la revisión de nuestros pacientes es saber del drenaje linfático. El drenaje linfático es muy importante porque la diseminación tumoral va a través del drenaje linfático y tenemos niveles. Tal es el hecho cuando hacemos una cirugía de mama, decimos que vamos a enviar ganglios del nivel 1, ganglios del nivel 2 o ganglios del nivel 3. ¿Para qué? Para que nos muestren el pronóstico de esta patología que estamos enviando. ¿Hasta dónde ha podido diseminarse ese tumor, el que podamos encontrar? Entonces, ganglios del nivel 1 son aquellos que están aquí en el hueco axilar. Son ganglios satélites de las venas mamaria externa, escapular y axilar. Todo lo que viene a nivel de la axila, cuando nosotros hacemos una mastectomía, por decir, mastectomía, con vaciamiento de axila, entonces enviamos con el nivel 1, prácticamente con la cola. Estamos enviando el nivel 1. El nivel 2 es el grupo axilar central. ¿Están viendo acá? Este es el nivel 2 central. Aquí hay un músculo, que es el pectoral menor. Entonces, en este dice grupo axilar central debajo del pectoral menor. O sea, tenemos el pectoral mayor y debajo del pectoral menor están los ganglios. Y esos ganglios tenemos que retirarlos. Aquí está la vena y debajo del paquete vascular, entonces vamos a encontrar los ganglios. Y esos ganglios vamos a retirarlos y vamos a enviar para la anatomía patológica en un frasquito indicando que corresponde al nivel 2. Y el nivel 3 ya son los ganglios subclaviculares, debajo de la clavícula. Oye, anteriormente se hacían cirugías bastante demolitivas. Retiraban el pectoral mayor, el pectoral menor. ¿Para qué? Para llegar a estos ganglios, a estos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hoy en día se ha modificado ese tipo de cirugías porque tenemos que darle mejor supervivencia a la paciente y vemos que podemos llegar prácticamente. En algunas cirugías se retira el pectoral menor y en algunas se conserva los dos, que vamos a verlas después. Entonces se envía los ganglios del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Los otros ganglios tenemos aquí, los ganglios de la mamaria. Entonces son otros ganglios, pero el porcentaje es mínimo. Generalmente son los 3 niveles más importantes que tenemos. De igual manera, hay un plexo profundo, como el superficial, drena por 2 vías, ¿no ve? Los ganglios interpectorales, que van a los ganglios subclavios, y los ganglios mamarios internos a los ganglios mediastínicos. Entonces, es el plexo profundo. Y también hay otras vías, porque vemos así, hay ganglios abdominales y de ahí a los hepáticos y subdiafragmáticos. Hay anastomos que drenan hacia la mama y a la axila contralateral. Hay ganglios mediastínicos. Entonces, hay otras vías, pero lo importante que tenemos son estos
el drenaje linfático de los 3 niveles, porque ahí tenemos el porcentaje mucho más alto. Veamos, este drenaje linfático, así es la red intrincada de los ganglios, y tenemos aquí los de la mamaria, ¿me entienden? Son pocos, o sea, el drenaje es menor. Generalmente todos van a ir a drenar a esta axila o aquí a los ganglios, y se dice, la literatura indica, el sector axilar recibe entre el 75 al 97% de todo el flujo linfático mamario. Entonces, vaciando la axila bien, liberando prácticamente el paquete vascular, la arteria y la vena, liberando todo este tejido graso y los ganglios que tienen, estamos haciendo una limpieza entre un 75 a 97% y tenemos que ver si existe aquí de igual manera el nivel 2 que está debajo del pectoral menor o debajo de la clavícula el nivel 3. Entonces nos van a orientar. La vía torácica interna, que recibe solamente entre el 3 al 25%. Entonces son ganglios que podríamos verlos en un pequeño porcentaje que puedan existir. Es muy importante el drenaje linfático, es de importancia, porque nos va a identificar los sitios de las metástasis. O sea, nos va a orientar. Entonces tenemos que ver vías, ¿no ve? Una vía centrífuga, porque del centro hacia afuera que va por el plexo subariolar, el que va hacia afuera. O por los conductos galactóforos que estamos viendo, está avanzando. O venas eferentes, o por los grupos ganglionares. Entonces está yendo del centro hacia afuera, está fugando, centrífuga, está yendo las metástasis que puedan avanzar. Entonces es una diseminación. Cuando es secundaria del cáncer, es a los ganglios axilares altos o subclaviculares. Y de ahí a la fosa subclavicular. Entonces, son las vías que podemos indicar. Por eso es la importancia del drenaje linfático. La inervación es muy importante en las cirugías, porque a veces nosotros operamos un paciente y encontramos lesiones. Dense cuenta. Vamos a operar una paciente y que quede con una escápula alada. Que la paciente no pueda prácticamente peinarse, la paciente no pueda levantar el brazo, ¿me entienden? ¿Qué ha pasado con la cirugía? Hemos lesionado el nervio torácico largo. Es un nervio exclusivamente de la movilidad. Y la paciente no puede peinar. Por eso es el detalle que cuando nosotros operamos una glándula mamaria, vamos a hacerle ejercicios, fisioterapia, donde tiene que hacer ciertos tipos de ejercicios hasta al último llegar a peinarse, ¿me entienden? Porque este nervio podemos haber dañado. Y todos estos nervios vienen ¿de dónde? Aquí tenemos el plexo braquial. En este plexo braquial, de ahí viene el torácico largo, es un motor. Y sus raíces en C5, C6, C7. Es que va a inervar, ¿qué cosa? El músculo del cesato mayor. El cesato mayor acá. El cesato mayor es el que está inervando, o respiratorio externo de Bell. Y si hay lesión de esto, va a darnos una escápula alada. Esa es una lesión que podamos conllevar por lesión del nervio. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no lesionar. El nervio tóraco-dorsal, otro nervio que es igualmente motor. El motor es el que te va a dar prácticamente la movilidad de ese músculo, ¿no? Va a inervar el dorsal ancho. El dorsal ancho es un gran músculo. Estas lesiones inclusive nos vienen aquellos muchachos que van, digamos, en esas caminatas con mochilas. Pueden lesionar, claro, temporalmente el dorsal, tener lesión, no poder tener flacidez, no puede ya conllevar, tiene lesión de la raíz C6, C8, el tóraco dorsal. De igual manera podemos encontrar, o los pectorales. De hecho, lo más importante tenemos el pectoral medial, que es las raíces a nivel C6 y T1, o el lateral, los dos nervios pectorales, el medial y el lateral tenemos. Entonces, todos vienen del plexo braquial y van a... Los pectorales quedan dañados por esa cirugía que hemos hecho. Entonces, ¿qué va a haber? Flacidez y atrofia, se va a atrofiar y ese lugar va a quedar totalmente atrofiado, no va a funcionar. Por eso hacemos fisioterapia para que tratemos de recuperar rápidamente. Y de igual manera, los nervios intercostumerales, que son sensoriales y cutáneos, ¿no? Entonces, del brazo. Es el síndrome del dolor crónico, le duele permanentemente el brazo a la persona, anda con
friccionándose porque hay una hipersensibilidad en la zona. Entonces, son lesiones que podemos encontrar, las más importantes, el nervio intercostumeral, los nervios pectorales con la rama medial o la rama lateral, el nervio tóraco-dorsal, que es del dorsal ancho, o el nervio torácico largo, ¿no ven? Del músculo del cesato mayor, que nos va a dar escápula larga. Entonces, son lesiones nerviosas que podemos incapacitar a la paciente que hemos operado, dejarle incapaz de hacer ciertas actividades, tener prácticamente un brazo en el cual esté como un brazo de palo, que no tenga esa movilidad o que le duela bastante, ¿no? Entonces, tenemos que, por estas razones de las lesiones, se han tratado de hacer cirugías mucho más moderadas. Ha habido un cambio en el sentido, ya no son tan demolitivas como las que se ven. En un espécimen que se tire, vamos a encontrar en lo que mandemos un componente epitelial y un componente estromal. El componente epitelial con formación de los lobulillos de patrón radial. El epitelial va a formar los lobulillos. Y el estromal, el tejido fibroso, denso, escaso tejido adiposo. Y estos lobulillos se componen de elementos epiteliales sobre una membrana basal bien definida, discontinua, de células miepiteliales. Entonces, vamos a encontrar esos dos componentes, un componente epitelial, un componente estromal. Y el patólogo nos dirá a qué componente histopatológico o qué lesión histopatológica corresponde. De igual manera, después de haber repasado la parte estructural de una glándula mamaria, nosotros cuando viene un paciente, ¿qué hacemos? Hacemos una historia clínica. Y la historia clínica es la que nos orienta sobre la patología que pueda tener. La historia clínica es el documento que nos va a servir a nosotros, documento médico-legal, ¿no ve? Que nos sirve y que debemos realizar en cualquier tipo de patología. Historia clínica. Y en la historia clínica, en toda la historia clínica, vemos los antecedentes personales. Acá en esta patología nos interesa la edad. La edad, si es una mujer de 15 años, una mujer que tiene 28 años o 30 años en edad sexual, o una mujer que tiene 60, 70 años. Entonces, nos importa la edad para ver tipos de patología, ¿no? Referente a la anamnesis en lo que viene a la patología mamaria, preguntamos si tiene dolor, si hay salida de algún líquido por el pezón, secreciones por el pezón, o si existe algún tipo de tumoración. Y si dice tengo una tumoración, tenemos que preguntar cuál es la consistencia, el tamaño, el tiempo, la evolución de esa tumoración. Y si ha conllevado también a una baja de peso de la paciente. Entonces, dentro de nuestra anamnesis, igual como preguntamos para todas las patologías, preguntamos desde cuándo, cómo, que todos los datos, es como un cuento la anamnesis, la enfermedad actual, tiene que contarnos cronológicamente todo lo que le ha pasado y cómo ha sentido esa. Es importante detallar. Y también hay que buscar también los antecedentes. Y en estos antecedentes que hago énfasis en este caso, son antecedentes ¿para qué? Para apuntalar en el diagnóstico. Si no apuntalamos el diagnóstico, pues vamos a quedar cortos. Y tenemos que ver antecedentes gineco-obstétricos. Porque es muy importante la edad de la menarquia. Si una mujer ha tenido su primera menstruación a los 10 años, y otra que tiene su menstruación a los 17 años, no es lo mismo. Porque si una mujer ha tenido, una muchachita, a los 10 años ya su menstruación, quiere decir que tiene una gran carga hormonal. Y una que tiene al 17 años, la carga hormonal está menos. Porque sabemos que esto es dependiente a factor hormonal. Si tiene irregularidades menstruales, le baja cada 15 días, o depende, irregular cada 30 días, 25 horas, se pierde 3 meses. Entonces hay trastornos hormonales que estamos observando en estos antecedentes. La edad de la menopausia. Hay mujer que sigue menstruando 55 años. Decir, esta paciente tiene una carga hormonal, bastante cantidad de estrógenos. Y es con seguridad que debemos pesquisar si no va a ser un cáncer. ¿Entienden? Entonces, debemos ver en esos aspectos. Por eso los antecedentes son muy importantes.
Si una paciente usa anticonceptivos, empleos de estrógenos, progestágenos, va usando indiscriminadamente, entonces van a condicionar esos antecedentes ginecobstétricos en alguna alteración a nivel de lo que es la glándula mamaria, el que haya dado de lactar a sus niños, el que no tenga niños, ese es el problema. Se ha visto, por ejemplo, en mujeres que no han tenido hijos, el porcentaje de cáncer es más elevado que en las que han tenido hijos. En las que han dado de lactancia es menor a las que no han dado de lactancia. Y así se va viendo, van analizando en todos esos aspectos. Y esos son antecedentes que nos van a ayudar en lo que venga a consultar la paciente. Antecedentes quirúrgicos. Familiares muy, muy importante. Hay mamás, hermano o algunos familiares, ¿no? Hay que puedan tener, digamos, algún tipo de relación, algo familiar, ¿no? Hay patologías neoplásicas que podamos ir asociándolas y en ese sentido es muy importante poder preguntar referente a estos antecedentes familiares. Luego la revisión por sistemas, el sistema en este caso, qué es lo que está pasando con el paciente. Después vendrá pues el examen físico. Ya cuando tengamos un posible diagnóstico, un nódulo de mama, un absceso mamario, algún diagnóstico que podamos tener o una sospecha de una neoplasia, entonces le haremos un examen físico. Y debemos examinar la glándula mamaria. Nos han enseñado en semiología las maniobras semiológicas, inspección, palpación, percusión y auscultación. En la mama, ¿qué haré? Haré inspección y haré palpación. Ya no haré la auscultación, no voy a auscultar, ¿no ve? Ni voy a percutir. Entonces, en la inspección, voy a inspeccionar a una paciente erguida de pie. Le diré, póngase de pie y voy a revisar. ¿Qué voy a ver? Voy a ver las glándulas mamarias y haré que la paciente empiece a elevar los brazos hacia la parte superior, las manos en las caderas para tensionar. Son maneras para poder evaluar y ver. Estamos inspeccionando. Y cuando se palpa a la paciente de pie, se palpa la axila de pie y se le hace recostar para palpar ese paciente. Miren, a ver, cuando el paciente está erguida, se pone de pie la paciente, entonces uno observa prácticamente las glándulas mamarias. Son siempre desiguales. Ese es el detalle, lo que vamos a ir observando en ese sentido. Podemos observar acá algún tipo de asimetría en ambas de estas. Podemos encontrar abombamiento, esta mama que está muy abombada que la otra. O sea, grandes diferencias podemos llegar a ver. Podemos ver retracciones cutáneas. El pezón que haya desaparecido de este lado, o el pezón de este bastante prominente, pero un pezón está totalmente desaparecido. Existe retracción del pezón, o exista úlceras. ¿Ah? Entonces, eso nos llamará la atención. Estamos inspeccionando, ¿me entienden? Es lo mismo que van a usted observar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y después que han inspeccionado, le dirán que realice algunos movimientos. Y le dirán que eleve los brazos. Y entonces van a ver generalmente los elementos de sujeción de las mamas son los que van a hacer que estas mamas tengan algún tipo de alteración a nivel de la mitad inferior. Entonces, en esta mitad inferior puede haber algún tipo, porque hay elementos de sujeción de la glándula mamaria. Los ligamentos de Cooper están sujetos entre las fascias, tanto la fascia de acá hacia la parte inferior, y cuando levanta las manos, estos pueden traccionar. Es lo que nosotros, por ejemplo, levantamos las manos y nuestra chamarra nos sujeta, ¿me entiende? No podemos levantar porque está pegado. Y es lo mismo igual, van a poder evaluar en ese sentido. Y vean, levanta mía dos mamas que están con los brazos, están en la parte baja, se le pide que levante, se ve aquí el hueco axilar y se observa una depresión. Ha jalado y aquí está probablemente un elemento de fijación que comprime, levanta y lo estira prácticamente esto. Y está mostrándonos en la parte superficial una depresión. Ya estamos observando algo, simplemente en observación. Y posteriormente de la observación tenemos que hacer la palpación, ¿no? Entonces, también de igual manera queremos ver a las manos, a las caderas, por ejemplo, y hagan presión y van a ver si existe algún tipo de
alteración a nivel de las manos, ¿no? Entonces, estamos inspeccionando. Le hemos hecho levantar las manos y ahora le hemos puesto las manos a nivel de las caderas para poder observar. Una vez que hemos revisado al paciente, se le hace la revisión en las posiciones en las cuales tenemos que observar, ¿no? La palpación. La palpación se realiza la palpación de pie, como hacemos en las hernias, erguida. Todas las hernias que ustedes vayan a revisar antes del paciente recostar a la camilla, ¿qué tienen que hacer? Tienen que revisar de pie. Muéstrenos de pie. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se les sale? ¿Qué protruye? Todo. Tienen que observar una hernia, ¿no ve? Igualmente acá vamos a ver de pie. Vamos a palparle. ¿Qué es lo que tiene acá? A la axila voy a ir a palparle. Y posteriormente le haré esa palpación en decúbito dorsal. Entonces, hay maniobras técnicas de palpación de la mama. Una va a ser como radios de la bicicleta, donde tenemos aquí el pezón y van a ir en ese sentido haciendo un barrido prácticamente de todo lo que es la glándula mamaria en forma radial. Pero va a ser el barrido total, completo, ¿me entiende? Va a ir barriendo todo el completo en forma radial. Puede hacerlo en forma circular, del centro hacia afuera. Va avanzando y va siguiendo la palpación. La mano, ¿dónde debe colocar el paciente? Bajo la nuca, para exponer el hueco de la axila, porque la palpación tiene que ir al hueco de la axila todo. Y de igual manera se puede hacer también en franjas. Desde donde vemos el borde del esternón, vamos revisando, haciendo un barrido de todo lo que es la glándula mamaria hasta llegar al hueco de la axila. Entonces son franjas verticales, podemos ser radial, circular o en franjas verticales, pero se tiene que revisar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Y se revisa la palpación siempre, desde los cuales tenemos que ver, aquí está arriba, en segundo, tercera costilla, hasta la sexta, séptima costilla del esternón, y aquí en la línea media axilar, ¿no ve? No es en la anterior ni en la media, hasta ahí tenemos que ver todo lo que es la glándula mamaria, ¿no? Entonces, es lo que se va observando. Aquí están revisando en posición erguida. Entonces va a ver esta palpación, la posición erguida, como está palpando, va a palpar la mitad superior, la área a nivel de lo que es la clavícula infraclavicular, adenopatías va a buscar en todo el cuello. Está viendo en posición erguida, paciente de pie que estás revisando. De igual manera, va a buscar en la axila, y en la axila va a buscar con la mano contralateral. Entonces va a buscar si no tiene algún tipo. Porque cuando se eche va a cambiar de posición, ¿no ve? Entonces, lo que se tiene que ver. Entonces, es muy importante este examen físico de la glándula mamaria y del hueco de la axila. No tenemos que olvidarnos jamás del hueco de la axila. Generalmente, ¿quién diagnostica este tipo de alteraciones? Es la mujer. Más del 70% es una autodetección y viene a la consulta porque dice, doctor, tengo una bolita. Tengo un nodulito que me apareció. ¿Cuánto? Hace una semana, hace 3 días. Y hay otras que tienen meses y dicen, no quería ir porque tengo vergüenza, hay muchos problemas, ¿no? Y podemos ver también en la exploración física anomalías sospechosas. Podemos encontrar un edema de la piel, como si fuera una piel de naranja. Puede haber retracciones del dulces del pezón. Podemos encontrar muchas alteraciones que podamos ver, ¿me entienden? Y vamos a ver en el examen si despierta. Que nos van mostrando la literatura, donde existe una autodetección en casi un 70%. Y esto es lo que debemos preconizar. Y ustedes como estudiantes de medicina y posteriormente futuros médicos, tienen que preconizar, toda paciente mujer tiene que revisarse todos los días sus glándulas mamarias. ¿Dónde? En la ducha. Todos los días. Y también se puede mirar al espejo, ¿me entienden? Ella tiene que ver. La autodetección es alta, 70%. Generalmente se dice por médico que llega máximo a un 10%. Porque la detección, normalmente el médico no revisa las mamas cuando viene. Hace la auscultación, hace el examen, y cuando viene a revisar el médico es cuando la mujer le dice, tengo aquí una cosita, a ver, le vamos a revisar, ¿no? Pero no debemos olvidarnos de revisar. Y esto del
también relata, ¿no?, que cuando la mujer está en la etapa fértil, generalmente es lesiones nodulares, cuando está embarazaditas, cualquier tipo, generalmente son benignos. Pero cuando la paciente está posmenopáusica, que ha tenido una o tiene una lesión nodular o tumoral o cualquier tipo, el porcentaje de malignidad es mucho más alto. En este sí, casi no nos vamos a equivocar. Tenemos que descartar una patología neoplásica. Este es el tipo de detección. Y cuando nosotros buscamos, encontramos, ¿qué vamos a pedirle? Hay dos procedimientos que no nos olvidamos, si saben ustedes. Una es la ecografía y otra es la mamografía. La ecografía es el sonido que va pasando, no es invasivo. Vamos a poder hacerle a la paciente las veces que creamos. Y la mamografía la haremos una vez al año. Pero esta mamografía está orientada a hacer a pacientes mayores de 40 años. No a menores. En menores tenemos que hacer solamente ecografía mamaria. Es el método de diagnóstico que tenemos que llegar a hacer. Entonces, con la ecografía mamaria podamos ver para la confirmación de estos desnodulitos que podamos encontrar. ¿Qué métodos de diagnóstico conocemos? Tenemos los métodos de diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con un nodulito? La lesión puede ser palpable. Lo que encontramos, decimos, palpamos, mamá, aquí está la lesión, estamos palpando, pero hay lesiones no palpables, no palpamos. ¿Quién ha encontrado? Simplemente el ecografista. Este ecografista ha encontrado y le ha puesto una colita de chancho, una marcacióncita, y ahí está una zona. O por radioquirurgia ha encontrado la lesión, pero no es palpable. En las palpables podemos hasta tomar una biopsia por punción. Vamos a ver cómo se hace. Y en las no palpables hay que ver directamente con una mesa radioquirúrgica que podamos encontrar el tumor, ¿no? La punción, aspiración con aguja gruesa. Estamos puncionando el nodulito, se punciona y se aspira. O con aguja fina. Son los dos procedimientos. Aquí es con aguja gruesa y con aguja fina, ¿no? Entonces, con aguja fina estamos el PAF, que llamamos, ¿no? Punción, aspiración con aguja fina. Aguja calibre 22, entonces una jeringa de 10 ml en las lesiones palpables. Sensibilidad 90% y especificidad 90-98%. Podemos encontrar, son lesiones grandes que podemos encontrar, pero van a dar aquellas que tienen líquido. El que no tiene líquido, ¿qué va a dar? No va lo que se tiene que hacer. Referente a los estudios que podamos ver a nivel de lo que es la glándula mamaria, tenemos estudios por imagen. Y dentro de los estudios por imagen, ya son los estudios que vamos a poder indicar: la mamografía, ultrasonografía, termografía, tomografía axial computarizada, imágenes por resonancia magnética, tomografía por emisión de pulso. Entonces, son estudios por imagen que podamos llegar a detectar. Hoy en día, la parte tecnológica ha avanzado bastante para el diagnóstico precoz. Lo que se pretende encontrar es tumores tumores iniciales, in situ, donde prácticamente la cirugía retire y quede sana la paciente o el paciente. O sea, buscar eso en cualquier tipo de lugar. Pero si encontramos en estadio avanzado, ¿qué vamos a hacer únicamente? Es darle una mejor sobrevida, nada más. No vamos a curarle del tumor, pese a que estamos avanzando en los aspectos de tratamiento. Acompañados, digamos, a la cirugía, los estudios, los tratamientos, ya sea con la quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, que ha avanzado, ha crecido bastante, ¿no? Pero pese a eso, seguimos dando simplemente tiempo de supervivencia. Y con las cirugías ya son mejores para tener mejor supervivencia, que tengan buena sobrevida, es lo que se ve. Pero si encontraríamos en estadio inicial, vamos a curar y pare de contar, ya estamos. Entonces, para eso se han hecho crear los estudios por imagen que vemos. La mamografía aquí dice claramente, ¿no? Mamografía en menores de 40 años. Los que tienen menos de 40 años, poca utilidad clínica. No nos va a servir mucho. Tejido mamario es denso con estroma y epitelio. Poco tejido mamario, ¿me entiende? Poca grasa, fondo de contraste, ligamento de Cooper,
da forma a la mama y la mantiene en vertical. Aquí tenemos los ligamentos de Cooper. Son los que mantienen y van a dar. Y la grasa, hay poco tejido, entonces prácticamente son de poca utilidad en las menores de 40 años. Por eso sí he estipulado que la mamografía se realiza en mayores de 40 años. ¿Qué hace la mamografía? Su nombre dice radiografía de la glándula mamaria. Va a buscar anormalidades en la densidad. Y ahí va a encontrar masas, va a mostrar asimetrías o va a mostrar distorsiones en la arquitectura. ¿Pero qué es lo que busca? Microcalcificaciones, estos blanquitos brillantes que está teniendo la glándula mamaria. ¿Me entiende? Es lo que busca, las microcalcificaciones. Anormalidades en los ganglios axilares. Va a buscar en la axila. Va a buscar en los cambios a nivel de la piel o el pezón. Pero el 10% de los casos no son detectados mediante esta técnica. Por eso, cuando se envía un informe, dice, BIRAP, dice, digamos, por decir 3, pero ahí abajito dice, en la letra menos, dice, 10% de los casos no son detectados. Como poniéndose siempre algo de respaldo, ¿no? De respaldo para estas cosas. Entonces, vamos observando en estos casos, nosotros con la mamografía, ese tipo. Ahora, la mamografía, ¿cómo se hace? Son los dos procedimientos. Miren, a ver, este es un procedimiento cráneo-caudal. Está comprimiendo la glándula mamaria y dice que es bastante dolorosa. Las mujeres que han realizado les duele, pero tiene que haber buena compresión. Si no hay, ha gastado plata en vano. Entonces tenemos los dos procedimientos. Miren, el cráneo caudal de arriba se está comprimiendo, prácticamente está apretando la glándula mamaria, ¿no? Y el medio lateral que está comprimiendo de igual manera. Los dos estudios nos van a enviar el radiólogo, ¿no? De las mamografías. Cuando tiene implantes de mama, lo que les decía, el implante está por detrás en el espacio retromamario. Aquí este es el implante y la glándula mamaria está por delante. Entonces, cuando hacen, digamos, una compresión por cuidar el implante o porque le está doliendo mucho, un implante de 7 centímetros que esté dejando, no sirve este estudio. Está mal, nos va a dar esta imagen. No es digamos, valorable. Pero cuando existe bastante compresión, sale la compresión de las paletas que va a comprimir y nos va a mostrar ya la patología mamaria que podemos ver en las mamografías. Y esta mamografía, ¿qué es lo que busca? Calcificaciones. Pero aquí vemos estas calcificaciones, son casi redonditas, son calcificaciones grandes. Y vamos a ver cuando veamos las calcificaciones malignas cómo se presentan. Aquí tienen otros tipos. Eso es lo que busca la mamografía, estos blanquitos, estas calcificaciones. Y aquí dice, cerca del 80-90% de las calcificaciones son benignas. Son redondas, ¿me entienden? Vamos a ver en el otro cómo son las calcificaciones malignas. En otro estudio de una paciente que tenía cada año se hace una mamografía, vemos aquí un año y encontramos una lesioncita acá, que no parece mayor problema, pero es una calcificación. Al segundo año encuentran la misma calcificación y al tercer año miren la calcificación que sigue. Entonces, vemos cómo hay la progresión que se puede hacer, el seguimiento de una paciente. Y hacen seguimiento hoy en día los estudios, los centros radiológicos que van llevando adelante esos estudios de las pacientes y van archivando sus imágenes en sus equipos, ¿no? De igual manera, aquí vemos calcificaciones. La mamografía. Calcificación. Y estamos con mamografías. La mamografía anterior que te decía, ya las digitales con sustracción digital, elimina todos los otros elementos y nos muestra directamente. Entonces, son mejores en el sentido. La resonancia magnética nuclear, de igual manera, forma imágenes de alta calidad al interior del cuerpo humano, la resonancia. Estadifica el cáncer, delinea tratamiento y evalúa el estado de implantes del seno. Cuando una mujer tiene un implante y quiere ver, hoy en día los implantes acá son sin problemas, o sea, son per se.
como decir, de por vida, no hay problema. Pero anteriormente los primeros implantes tenían que ser evaluados cada 5 o 10 años y quizás cambiarlos, ¿me entienden? O sea, se debía cambiar. Pero hoy en día no, o sea, han mejorado en todo aspecto los implantes en este sentido. Y vemos, pero anteriormente siempre se hacía una evaluación del implante. ¿Y cómo evalúan el implante? Se evalúa el implante a través de la resonancia magnética. Para eso es lo que usaba mayormente. La ecografía. La ecografía, ves, su nombre dice, define quistes, masas quísticas. Es importantísimo. Los quistes mamarios bien circunscritos con márgenes uniformes y sin ex en su interior. El cáncer de mama puede mostrar irregularidades, las guías de la biopsia no detecta lesiones menor de 1 centímetro. Entonces muestra la ecografía está mostrando. La diferencia va a ser entre sólido y quístico. Ahora podemos decir, 95% de certeza del diagnóstico del quiste es útil para biopsia dirigida. ¿La mamografía o la ecografía? Y la respuesta es que la mamografía y la ecografía se complementan. Tal es el hecho que a mi paciente, por decir, le mando para que le haga una mamografía, le pongo mamografía y o ecografía. Si necesita un apoyo, le hace una ecografía. Encuentra la mamografía esta lesión. No sé si es quístico o sólido. Esta lesión, no sé realmente si es quístico o sólido. Entonces agarro y hago una ecografía y la ecografía me va a decir, esa es una lesión quística o es una lesión sólida. Entonces ya pensaré en un fibroadenoma o un quiste en el cual puedo puncionarle y retirar prácticamente el líquido para analizar. Entonces, combinar con mamografía aumenta probabilidades diagnósticas. Entonces estamos viendo, por esa razón lo que decimos, ninguna de los dos es mejor. Las dos se complementan y van a tener mejores diagnósticos. Esto es lo que nos van mostrando los resultados a nivel de los estudios, ya sea de la mamografía. Es del categoría del BIRAT. Son informes de las imágenes del seno y sistema de datos. Sistema de datos. Son términos en inglés, ¿no ve? Entonces, este BIRAT es lo que nos va a dar un informe de ese sistema de datos. Y si nos pone BIRAT 0, el estudio es insuficiente, habría que repetirla. No ha sido completamente. Si una paciente de 30 años le ponen, nos va a salir, digamos, BIRAT 0. Porque es de poca ayuda clínica ese estudio en una paciente que no tenga los 40 años a más. BIRAT 1 es mama normal, BIRAT 2 es patología benigna, el 3 bajo grado de sospecha, ahí estamos sospechando, no sabemos si es benigno o va lo maligno, entonces hay grado de sospecha, es como decimos, a ver, ni chicha ni limonada, estamos al medio, ¿me entienden? El 3, el 4 hay bajo a medio grado de sospecha y alta sospecha de malignidad. Entonces ya hablamos los grados en los cuales van a ver. Y la literatura nos habla y nos dice referente al porcentaje de cáncer hallado en cada una de estas clases. El clase 0, como necesita algún tipo de evaluación. Clase 1, la mamografía es negativa, mama normal. La clase 2, mamografía negativa, pero con hallazgos benignos. Puede tener quistes, algunas calcificaciones benignas, pero es clase 2. Clase 3, probablemente benigno. Hay nódulos circunscritos o grupo pequeño de calcificaciones puntiformes redondeadas, malignas en el 2.24%. Se han encontrado en esta clase 3 que hay malignas en el 2.24%. Clase 4 hay dudosos, requiere confirmación histopatológica. Hay que operar al paciente, sacar el nódulo y las malignas se ven en un 21-37%. Y el clase 5 que encontramos ya hay un 81% de malignidad. Entonces son las categorías. Y este es el sistema de datos. Aquí nos vamos a quedar. Aquí tenemos ver las calcificaciones. O sea, lo que les di es el reporte de los análisis y el sistema de datos es este. ¿Me entienden? Aquí tenemos el tipo 1, son redonditas. Esto ve la mamografía. Redondos o como medialunas que están bien. Pero el tipo 2 son redonditas. Son benignas totalmente. El 3 está dudoso, porque hay pequeñitas, grandes, están un poco no tan iguales, no son iguales a estos dos. El 4 es totalmente deforme,
¿me entiende? Hay de formas, de diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, este se cataloga como un BISAT 4 y el 5 están prácticamente unidos todos estos a nivel de una estructura maligna. Entonces, aquí el 81% ya se considera casi cánceres de etiología por el BISAT 5, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a quedarnos y continuaremos mañana porque ya van a ser las 7, ¿no ve? Entonces, ese es el... Me dijeron que hasta las 7 es las clases, ¿no ven? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, mañana continuaremos pues a las 6. Está bien, doctor. Está bien, hasta mañana. Listo, entonces pues mañana nos podemos continuar nuestras clases, ¿ya? Listo, hasta mañana. Que pasen bien. Hasta mañana. Gracias, doctor.